¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una interview más. Yo soy Fernando Pérez Guajardo, facilitador visual y fundador de Tinktero. Y el día de hoy nuestra interview es sobre cómo podemos reinventar, replantear la forma en cómo trabajamos y cómo interactuamos en las organizaciones. Y para ello nos acompaña mi amigo Andrés Oliveros, cofundador de Astrolab y especialista en storytelling. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Y tú, Fer, gracias por tenerme aquí en tus interviews. Muy bien, muchas gracias a ti por tu tiempo y antes háblanos un poco de ti, Andrés. Bueno, yo soy Andrés Oliveros, trabajo en esta empresa que se llama Astrolab y todos los días a lo que me dedico es ayudarle a líderes de equipos a mejorar la forma en que colaboran y se comunican en las organizaciones. Soy abogado porque no me atreví a estudiar comunicación, que de hecho voy a platicar un poquito de esto. Y aunque soy de Monterrey, le platicaba a Fer que me acabo de mudar a la Ciudad de México para empezar Astrolab por acá, entonces estoy muy contento de estar en la capital del país. Sí, la verdad es que aquí entre nos, Andrés sí anda como bolita de ping pong, ¿verdad? Sí, no se baja del avión, anda aquí en Monterrey, Monterrey, allá para acá. No, no, excelente, muy bien, Andrés. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos con la memoria visual de las ideas que nos vas a compartir ahora? Perfecto. Entonces, y quería empezar por como pedirle a la audiencia que como que piense en ellos mismos, o sea, como que piensen en su trabajo, en lo que ellos hacen todos los días. Y quiero empezar como hablándoles de como su potencial. Entonces, a ver, cada uno de nosotros nos conocemos, o sea, te conoces a ti mismo, sabes cuáles son tus fortalezas, sabes cuál es la mezcla que tienes dentro de ti de habilidades, de motivaciones, eh, de cosas buenas dentro de ti. Y, y sabes que dentro de ti hay como que un talento, una fuerza creadora. Es decir, que dentro de ti hay como el potencial de lograr grandes cosas. Y quiero empezar con esta pregunta, que es, ¿dirías que estás dando lo mejor de ti? ¿Dirías que estás creciendo y desarrollándote al máximo? O sea, que te sientes pleno profesionalmente. Parece como infomercial, pero creo que quiero empezar por eso. O sea, como que haciendo una conciencia de si todos los que están escuchando se sienten que están sacándole el máximo potencial a lo que llevan dentro de ellos. Lo más probable es que no te sientas tan pleno profesionalmente. Y esto es una cosa de tragedia, es decir, todos perdemos. Si no estamos haciendo lo que nos gusta, si no estamos realmente sacando nuestro potencial, todos perdemos. Entonces, pensando en, ya que te hice esa como pregunta de si de verdad crees que estás como dando lo mejor de ti, estaba viendo una conferencia de Salvador Alba que decía que la clase media norteamericana gana 6 veces, tiene ingresos 6 veces superiores a los de la clase media mexicana. Y supongo que las variables y las razones de esto son demasiadas, pero yo creo que en una parte importante la culpa está en nosotros, y pienso en México, de que igual no estamos capturando todas las oportunidades, igual no estamos sacando todo el potencial. O sea, ¿cuántos millones de mexicanos viven y trabajan sin realmente sacar ese potencial humano? Entonces, esta pregunta como que a mí me hace mucho ruido y me llega mucho. Y de esto es como de lo que quiero hablar hoy, es decir, eh, ¿por qué no logramos como terminar de despegar como país? Yo creo que en parte porque no terminamos de despegar como creativos, como personas que tienen dentro de ellos algo grande. Y yo creo que en parte la razón por la que no terminamos de despegar como comunidad profesionalmente es por la cultura organizacional que impera en la mayoría de las organizaciones en las que trabajamos o con las que colaboramos. Es decir, pareciera ser que hay muchos hábitos organizacionales que nos están, como se dice, como holding us back, que nos están tirando hacia abajo en vez de que nos ayuden a sacar nuestro potencial. Y eso es lo que quiero hacer. Es decir, la práctica de hoy de cambiamos cómo trabajamos y interactuamos va un poquito por ahí. Entonces, yo quién soy o por qué estoy hablando de esto, les decía, soy Andrés, soy abogado porque no me atreví a estudiar comunicación. Y cuando me gradué de la carrera de Derecho, empecé a trabajar en una empresa de retail. Y ahí descubrí que la mayoría de las personas con las que yo interactuaba, eh, yo sentía que estaban como dando, pues si quieren no el mínimo, pero un nivel arriba del mínimo. Pero lo que me empecé a dar cuenta es cuántas empresas no habrá así en México, en donde los hábitos organizacionales
hace que en vez de desarrollar a las personas, las empuje hacia abajo. Así empezó Astrolab en el 2012 y entonces dejé mi carrera como abogado. La moraleja no es cámbiate y no estudies derecho, cámbiate de carrera. Esa no es la moraleja. La moraleja es pongas atención a tu alrededor y empieces por ti mismo y pienses si realmente estás sacando todo tu potencial y si no, pues haz algo. Y si eres líder de un grupo de personas dentro de una organización, aunque sea una empresa de 100,000 empleados o de 50,000 o de 10 personas, piensa cómo le estás ayudando a tu equipo a desarrollarse, a crecer, cómo los estás inspirando para que den lo más de sí mismos, porque así entonces todos vamos a ganar. Entonces, ¿de qué quiero hablar el día de hoy? ¿Cómo pienso estructurar esta plática? Me gustaría como narrar un poquito cómo ha sido el viaje que hemos seguido como seres humanos hasta el día de hoy en cuanto a cómo nos organizamos, cómo trabajamos, cómo interactuamos. De hace más o menos como 100 años, es que la mayoría de las instituciones más grandes de negocios, de filantropía o de negocio, corren en lo que podríamos llamar un sistema operativo que se diseñó hace 100 años. Y cuando digo sistema operativo, piensa en todos esos temas de cultura, de comportamiento organizacional, toda esa forma de organizarnos. Y el sistema operativo que tenemos como organización se lo debemos a un consultor norteamericano que se llama Frederick Taylor. Frederick Taylor, allá a principios del siglo XX, se empezó a obsesionar con el tema de la eficiencia. Estaba la revolución industrial pues a todo lo que da, y Frederick Taylor se convirtió en un obsesivo del tema de la eficiencia y del tema del tiempo y el tema de medir absolutamente todo. Lo que empezó a hacer Frederick Taylor empezó a separar el pensar del hacer en las empresas y dijo, el pensar lo van a hacer los jefes y todos los demás, el resto de la organización, solo se va a dedicar a operar, a poner tuercas, a construir sillas, a construir carros. Y les dijo, ustedes no se preocupen por pensar, ustedes solo preocupense por operar. Y lo más chistoso de todo es que aunque eso pareciera como algo triste en realidad, mejoró la calidad de vida de millones de personas. Es decir, todas las grandes empresas que surgieron a principios del siglo XX mejoraron la calidad de vida de muchísimas personas. Yo pienso en Monterrey, que es de donde yo vengo. Cuando ves la historia de Monterrey, te das cuenta que hasta 1900 Monterrey era un rancho. Algunos siguen creyendo que lo es, pero bueno, hasta 1900 Monterrey era un rancho. Y por ahí entre 1890 y 1910 se empezaron, una familia de empresarios regios empezó a construir varias empresas como fundidora, vitro, cervecería, muchas otras, que eso detonaron el desarrollo de la ciudad de Monterrey. Uh-huh. Pero lo más interesante es que muchas de estas familias con dinero, cuando empezó la Revolución Mexicana, mandaron a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, y en Estados Unidos se toparon con el aprendizaje de Frederick Taylor y esto que le llaman la administración científica. La administración científica es como obsesión por la eficiencia en las empresas. Y entonces estos, en concreto Eugenio y Roberto Garzazada y Luis Garza y otros hermanos de Monterrey, fueron a Estados Unidos, al MIT, a la Universidad de Michigan, estudiaron ahí la ciencia de la administración científica y se la trajeron a Monterrey. De hecho, la primera traducción del libro de la administración científica de Frederick Taylor, la primera traducción al español, la patrocinó Fundidora, esta gran empresa de Monterrey que cerró en los 80s, y de alguna manera la distribuyó entre todos los empleados. Es decir, por mucho tiempo esta como obsesión por la eficiencia y esta obsesión por medir todo y por separar el pensar del hacer en las empresas, nos trajo calidad de vida. Pienso en mi papá y mi abuelo, que ya ambos fallecieron. Sí. Mi papá y mi abuelo dedicaron toda su vida a trabajar en la industria, y eso, pues, de alguna forma a mí me dio gran parte de lo que he sido, pero otra vez a millones de mexicanos pues les dio la oportunidad quizá de comprar un carro, de tener una vida un poquito más, pues menos difícil. Es decir, la industria nos ayudó a llegar nos ayudó a desarrollarnos como seres humanos, o quizá nos dio una calidad de vida. Quizá no nos desarrolló como seres humanos, pero sí nos dio una gran calidad de vida. Sí. El problema es que en las últimas 2 o 3 décadas, quizá en los últimos 30 años, ha empezado a haber un desarrollo pues demasiado rápido en demasiados ámbitos profesionales. Es decir, pasamos de ser una sociedad de manufactura a ser una sociedad de información. Y hemos visto mucha transición entre tareas físicas a tareas mentales. Y entonces
quiero citar un texto, una cita, dice: ahora vivimos en una economía caracterizada por cambios rápidos, por descubrimientos tecnológicos y científicos acelerados y por un nivel de competitividad sin precedentes. Y esta frase que acabo de leer, podrás decir, bueno, ¿cuándo se escribió esa frase? Podrás decir, pues se acaba de escribir, o en el 2010. Esta frase se escribió en 1995, es decir, desde hace 20 años el ser humano como que se ha dado cuenta, al menos en Occidente, que se está acelerando todo. Llámale complejidad, globalización, internet, mobile, startups como Google y Facebook, que de estar en una cochera ahora valen $1 trillón. Bueno, ninguna de esas dos en realidad es Amazon y Apple, pero bueno, ahí van para allá. Es decir, sí, con la volatilidad de interconexiones, en los últimos 30 años parece que el mundo se ha acelerado de demasiadas formas. Y lo interesante es que en medio de todos estos cambios, seguimos trabajando, organizando, dirigiendo, liderando empresas y equipos de la forma que lo hacíamos hace 100 años. Es decir, si tú ves un organigrama, dice un autor, si tú ves un organigrama de una empresa en 1920 y ves un organigrama de una empresa del día de hoy, se ve igual el número de cajitas y una cosa infinita de cajitas que le reportan unas a otras. Y entonces, ¿cómo si ha cambiado tanto el mundo de la tecnología? Seguimos nosotros trabajando, teniendo juntas como se tenían hace 100 años, como agregarle PowerPoint. Seguimos teniendo salas de oficinas iguales que hace 100 años, seguimos trabajando como hace 100 años, es decir, seguimos con ese mismo sistema operativo de hace 100 años, pero para un mundo que ya va muchísimo más avanzado. Y lo más interesante es que ahorita decíamos, hemos pasado de muchas tareas físicas a tareas mentales, pero también velo así, hemos pasado de tareas muy repetitivas a tareas que requieren creatividad y que requieren innovación y que requieren pensar fuera de la caja, para las cuales todavía ni siquiera hay respuestas. Es decir, mucho trabajo que estamos haciendo, al menos tú, yo y muchísimos otros millones de mexicanos, bueno, no sé qué tantos millones, pero sí muchos millones de mexicanos, sí, son tareas que no son repetitivas y que requieren soluciones o que requieren encontrar respuestas que no se han encontrado antes. Entonces, ese mundo que fomentaba la eficiencia por encima de todo, donde todo estaba controlado y medido, hoy en día ya no hace sentido. Y entonces seguimos con empresas otra vez demasiado. ¿Qué es lo que ocasiona? Pues empresas grandísimas, pero que son burocráticas. Me contaron hace poquito que en una empresa farmacéutica, una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo, llegó un nuevo director general, un nuevo CEO, y llegó a su oficina y dijo: no me gusta mi silla, ¿mejor me pueden cambiar mi silla? Bueno, ¿cuánto tiempo creen que se tardaron en cambiarle la silla al director general de esta empresa farmacéutica global? A ver, ¿cuánto? 6 meses. Y otra historia también. Bueno, Andrés, es que también hay que ver de dónde era la silla, cuál era la marca, si era de importación. O sea, fíjense cómo, sí, tecnología y lo que quieran, pero seguimos tomando decisiones, seguimos regañando a la gente por equivocarse, seguimos siendo demasiado burocráticos, seguimos queriendo controlar demasiado las cosas. Me platicaba una amiga que trabajaba en una empresa de retail en Monterrey, y una arquitecta muy buena, y entonces se dio cuenta que está embarazada, y entonces va con su jefe y le dice: oye, pues quiero flex time. Y el jefe le dice: no se puede. Bueno, pues voy a ir con tu jefe. Entonces va con el director de recursos humanos y le dice: oye, quiero flex time para quedarme aquí en la empresa. Y el director de recursos humanos dice: no, pues no se puede. Y entonces, ¿qué hago? Pues si quieres hablar con el director general de la empresa. Bueno, pues saca una cita con el director general, que se llama Luis. Y entonces llega a su oficina: Luis, ¿cómo estás? Oye, bueno, ¿me conoces? Y claro que sí, ¿qué pasó? No, perdón. Oye, pues fíjate que estoy esperando y no quiero dejar esta empresa. Me gustaría tener una opción de flex time. Y lo que le dijo Luis, el CEO, es: no, pues no se puede. Porque si lo hago contigo, lo tendría que hacer con todas las demás que quieras. Y entonces dices: claro, mi amiga se salió y se metió a Mary Kay y es feliz ahorita trabajando en Mary Kay. Sí. Pero fíjate cómo estas decisiones están empezando a afectar, por más que nos ayuden a ser eficientes en las empresas, al no estar teniendo en cuenta el potencial humano y las nuevas formas como los seres humanos nos queremos sentir en las empresas, pues está empezando a haber una crisis ahí muy fuerte. Entonces, ahí es donde pues varias empresas, las empresas quizá más avanzadas, se han empezado a dar cuenta que no podemos solo quedarnos con la ideología o la metodología de Frederick Taylor. Es decir, la administración científica nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos, pero el futuro no lo van a conquistar las empresas en donde solo se viva la eficiencia, sino donde también se viva la creatividad, la innovación, la disrupción, y obviamente donde el potencial humano esté constantemente creciendo y desarrollándose.
Entonces, lo que antes funcionó dejó de funcionar y ¿qué necesitamos ahora? Es decir, ¿hacia dónde voltear a ver? ¿Cómo cambiamos la forma como trabajamos e interactuamos? Y entonces, en esta siguiente parte lo que quiero hacer es platicarles como de 5 grandes esfuerzos o 5 grandes como teorías o metodologías que de alguna forma en los últimos 20, 30 años han estado por su cuenta. Muchos académicos y muchos profesionales están redescubriendo redescubriendo la psicología y redescubriendo cómo resolver problemas, y poco a poco lo estamos empezando, las mejores empresas están empezando a implementar estos 5 principios, 5 ideas en las organizaciones. La primera gran tendencia, que creo que la verdad es la que está en el origen de todo, es lo que se llama las ciencias del comportamiento. Ciencias del comportamiento, behavioral, pues algunos le llaman behavioral economics o organizational behavior, si son las empresas. Las ciencias del comportamiento, detrás de las cuales están este famoso psicólogo, no es psicólogo, es, creo que me dice que se me olvidó, que es Daniel Kahneman, el de Thinking Fast and Slow. Ok. No estoy seguro que sea, pero le dieron el premio Nobel de Economía y en realidad él no es economista, él tiene otra profesión. Pero el trabajo que hizo Daniel Kahneman en los 70s y 80s con Amos Tversky, los dos son de Israel, empezaron a ponerle mucha atención a cómo realmente tomamos decisiones. Y eso, es decir, el libro de Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman es el libro que más he visto citado en los últimos 5 años. De verdad, te lo juro que de cada 10 libros que leo, lo veo citado en 9 libros, porque lo que hizo Daniel Kahneman fue, y Amos Tversky, porque Amos Tversky no escribió el libro Thinking Fast and Slow porque falleció en el 95, 96. Lo que hicieron estas dos personas fue entender cómo tomamos decisiones, cómo estamos influenciados por las emociones, y en torno a eso ha empezado a haber muchísima ciencia, muchísimos autores, como por ejemplo los hermanos Heath, Robert Cialdini, Robert Keegan, Carol Dweck, Adam Grant, que son personas que muchos de ellos son académicos de universidades como Stanford o la Universidad de Michigan, que se han puesto a estudiar cómo tomamos decisiones, cómo influir en los demás, por qué hacemos lo que hacemos, la ciencia detrás de la motivación. Entonces, estas ciencias del comportamiento nos ayudan a entender y nos ayudan a descifrar y ayudarle a equipos a cambiar la forma como trabajamos. Entonces, esa es la primera. Yo creo que es la que está en la raíz de todas, del resto de las otras 4. El segundo gran esfuerzo que hemos visto que está aportando mucho y que nos da muchas ideas sobre cómo mejorar la forma de trabajar y interactuar en las organizaciones, es a grandes rasgos el design thinking, es decir, metodología de resolución de problemas enfocados y centrados en la persona. El design thinking está teniendo un impacto, ha tenido un impacto que ya, pues, desde hace mucho tiempo ya dejó de ser solo de diseño, es decir, yo he visto que en las grandes empresas, al menos de Monterrey, pienso en Cemex, pienso en Sigma, pienso en FEMSA, le están invirtiendo mucho a temas de design thinking. Y otra vez, es cómo resolver problemas, cómo enfocarte en tu cliente. Y, bueno, en fin, design thinking pues es una caja entera de herramientas. En realidad no es que sea una metodología, sino simplemente es una especie como de acercamiento a la realidad, vamos a decirlo así. Pero bueno, un framework, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué dices? Un framework. Es una especie definitivamente un framework para tienes un problema, ¿cómo le haces para traerte a tu usuario? O sea, ¿a quién le quieres ayudar? Y en vez de tu cabeza diseñar lo que quieras, piensa en él, ponte tus zapatos, ¿qué significa? ¿Cómo le puedes estar ayudando a él? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que tiene en su cabeza? Y entonces vas a resolver problemas de forma mucho más atinada. Esa es una segunda gran tendencia que está ayudando a cambiar la forma como trabajamos e interactuamos. La tercera definitivamente son las metodologías de Agile, Lean. Bueno, Agile, Lean, que en realidad vienen de mundos muy diferentes. Agile viene del mundo del desarrollo de software, Lean del mundo de la manufactura, pero en realidad Agile se construyó en gran parte sobre Lean y son metodologías para organizarnos y para trabajar más rápido. Y para capturar oportunidades más rápidas. Entonces, otra vez, estamos viendo, así como decía de Design Thinking, también he visto que Citibanamex, Arca Continental y muchas otras empresas están impulsando transformaciones Agile, que tienen que ver, que son transformaciones con los principios Agile en la cabeza.
Y entonces, igual Agile tampoco es la panacea, pero definitivamente les está ayudando a los equipos de las empresas que son muy burocráticas a trabajar más rápido, ¿no? Ok, y por ejemplo, ¿cómo clarificar precisamente este término que a veces llega a resultar medio confuso cuando piensan en ágil? Ah, es que es entregarme el producto al cuarto para las 3, cuando en realidad no es así. Es entregar un producto con valor sostenido, ¿sí? En cortos plazos, pero ¿cómo disolvemos de ese concepto? ¿Te has topado con eso? Con el tema de que solo sea, o sea, que solo significa ser más rápido o que solo significa... Que a lo mejor quienes tengan ese concepto de que es como que allá él es sacar algo muy rápido. Pues es que en realidad lo difícil de Agile, y no sé si vas a ir a la Ágiles México, Fer, ¿vas a ir a Ágiles México? Sí, ahí estaremos. Bueno, yo también. Es que lo interesante de Ágiles México, perdón, de Ágiles México, de Agile, es que en realidad son como algunos principios, o sea, está el manifiesto y son algunos principios, y la verdad como que cada quien lo interpreta de forma diferente. Entonces, digo, no es que es algo malo, lo que pasa es que eso ha hecho que cada quien lo entienda un poco diferente y que cada quien lo interprete como ellos quieran. Otra vez, no creo que sea algo necesariamente negativo, pero lo importante es, o sea, creo que lo que tenemos que estar de acuerdo es que Agile nos ayuda, implementado no en software, sino en el resto de las áreas de una organización. Agile nos ayuda a entender por qué nos estamos tardando en generar contenido de valor y nos ayuda a que todo lo que hagamos sea muy retroalimentado. Es decir, en vez de que, bueno, vámonos, aquí está el trabajo, vamos a vernos al final del año o en 6 meses. Creo que las grandes ventajas de Agile es que nos ayuda a que estemos pensando también en el tema del design thinking, que estemos muy enfocados en qué es lo que realmente me está pidiendo mi cliente, tanto interno como externo, y cómo se lo puedo entregar. Otra vez, quizás no es necesariamente más rápido, pero ¿cómo le hago para esperar, o sea, para que los ciclos de procesos de producción y de iteraciones sean mucho más breves? La pregunta que haces es una buena pregunta. No sé cómo hacerla porque en realidad pues creo que cada quien va a decir, va a contestar algo diferente. Pero yo definitivamente creo que si nos ayuda a estar más integrados como equipo y a estar más pensando en cómo le puedes estar agregando valor, más valor y en menos tiempo a tu cliente, creo que con eso ya es una super evolución de cómo nos estamos organizando actualmente o cómo se organizan las empresas y los equipos en la mayoría de las empresas grandes de este país. Excelente. La cuarta como gran escuela o gran como esfuerzo que estamos viendo es lo que se llama el diseño organizacional. Y por diseño organizacional me refiero al diseño de cómo estamos organizados como una empresa, es decir, como una organización. Literal es así como se escucha, es decir, ¿cómo puedo diseñar una organización? ¿Cómo puedo diseñar el sistema operativo? A ver si puedo utilizar esa analogía que utilicé. ¿Sí? El sistema operativo de una empresa para que las cosas funcionen más rápido. Es decir, en vez de enfocarte en la persona, en el cambio de la persona, que a veces puede ser muy tardado, ¿cómo le hago para shape the path? O sea, ¿cómo le hago para que, literal, en papel, a ver, ¿qué trabajo tenemos que hacer? ¿Cómo le hacemos para tener un organigrama que esté más enfocado a eso? ¿Cómo le ayudamos a que los equipos trabajen más rápido? ¿Qué modelo nos puede funcionar a nosotros para entregar valor de forma rápida? Entonces ahí empieza a haber como que algunos temas en común con Agile, pero diseño organizacional es muy enfocado en cómo diseñamos un equipo, una organización para que el trabajo sea mucho más, para que agregue valor otra vez más rápido y para que saque el mayor potencial de las personas. Y en este diseño organizacional está empezando a haber experimentos bien interesantes como, por ejemplo, Holacracy, esto que hicieron en Zappos, en donde no hay jefes, o sea, es una organización muy plana, donde básicamente eliminaron la jerarquía. Google ya lo hace, ya hace mucho tiempo en Google, me parece que hay algunas áreas en donde un líder tiene a su cargo a 300 personas. Spotify es otro de los ejemplos como más citados en temas de diseño organizacional, porque Spotify funciona de una forma muy, muy diferente. Es decir, no hay necesariamente un organigrama, sino más bien trabajan por squads,
squads, como grupos pequeños de personas que son buenas para hacer algunas funciones. Y entonces lo que dice el diseño organizacional es, busca un organigrama, busca una forma de organizarte que le funcione a tu industria y a tu empresa. Y eso es muy innovador, porque pareciera que la única forma de organizarnos es a través de cajitas, como pues aquí está el director y de él dependen 3 personas, y de esta persona dependen 4, y de estas 5, y de esta 4, y luego de esta persona dependen 8. Lo que dice el diseño organizacional es, ¿por qué? Porque tiene que ser así vertical. Y otra vez, no hay respuestas absolutas, pero sí, una de las grandes ideas detrás del diseño organizacional es, Frederick Taylor pensaba que una organización era como una máquina, pero en el mundo contemporáneo pareciera que una organización es más bien como un organismo, es decir, un organismo que se puede ir adaptando y se puede ir como reorganizándose dependiendo del trabajo que le están pidiendo, ¿no? Sí. Esto de pasar a una organización de ser una máquina a ser un organismo, a un ser viviente, en donde lo que le pasa a una parte del cuerpo le afecta al resto, eso nos da mucha luz de decir, pues podríamos tener organizaciones mucho más flexibles, ¿no? Otra persona decía, dibuja tu como estructura organizacional, dibújala en papel, es decir, para que la puedas cambiar. Y esto es una cosa que va a falta mucho tiempo para que las grandes empresas se lo tomen en serio, pero pues las empresas exitosas ya lo están haciendo, ¿no? Entonces las Y el último, organizaciones como seres sí, vivos, ¿sí? A final de cuentas. organizaciones como seres vivos en vez de como máquinas, en donde hay un problema, le cambias una parte y listo. En un organismo vivo, pues si te duele la cabeza o tienes un golpe en la pierna, pues de alguna forma, a mí yo tenía un problema en la espalda y resulta que el problema en la espalda no era de mi espalda, sino era de cómo estaba apoyando una pierna al caminar. Entonces, igual, una organización, si algo no está funcionando, pues no nomás cambias a una persona o no nomás corres un equipo. Hay que entender por qué está funcionando así y cómo las otras áreas podrían ayudarle para que esa área haga mejor su trabajo. Y la última gran como escuela, la última gran como esfuerzo, teoría, pues, como research, cuerpo de bibliografía, es una en la que pues yo estoy muy involucrado desde hace muchos años, que es el storytelling oral. Es decir, también he empezado a ver mucho estudio científico y práctico sobre cómo los mejores líderes son los que, además de hacer muchas otras cosas, son inspiradores. Y en gran parte son inspiradores porque saben buscar y saben contar buenas historias para explicar sus ideas a la organización. Es a lo que más tiempo le hemos dedicado, tiempo en Astrolab, y sentimos que hay un área de oportunidad gigantesca. Si todos los líderes fueran mucho más inspiradores, fueran más breves, fueran más memorables, habría muchas más personas agustas en su trabajo. La comunicación haría que pareciera que al contar una historia te vas a tardar más tiempo, pero en realidad te tardas menos, porque en pocos minutos puedes explicar una idea que te ibas a tardar media hora y 80 slides de PowerPoint. Entonces, estas cinco como grandes esfuerzos creemos que nos van a dar mucha luz sobre hacia dónde tenemos que dirigir nuestras organizaciones y nuestros equipos. Es decir, si estudiamos ciencias del comportamiento, si implementamos design thinking, si intentamos poner la atención en las metodologías Agile y Lean, si pensamos constantemente en cómo rediseñar nuestra organización, y si le ayudamos a todos nuestros líderes a estar constantemente buscando y contando historias, estoy seguro que mucho de este potencial humano que está trabado y que está oculto va a empezar a florecer. Y otra vez con eso vamos a ganar todos. Y aquí es donde quiero platicar un poquito sobre Astrolab, no a manera comercial, sino a manera de cómo Astrolab está haciendo algo al respecto en este sentido. Y de hecho me gustaría empezar por el logo de Astrolab. El logo de Astrolab es un astrolabio, está inspirado en un astrolabio medieval, era una especie de brújula que ya se utilizaba desde los griegos y luego pareciera que los árabes lo utilizaron mucho. Y escogimos ese logo porque lo que queríamos es ayudarle pues no solo a nuestros clientes, porque también publicamos mucho y ese contenido pues va a personas que no son nuestros clientes. Queríamos ayudarle a nuestra comunidad, a nuestro país, a saber de dónde venían, es decir, como de dónde vienes, como que quién eres tú, de qué estás construido, cuál es el propósito de tu empresa, pero también a dónde vas, es decir, dónde están tus estrellas,
y de alguna forma como ayudarles a navegar, otra vez a nuestros clientes y a nuestros no clientes, a navegar a través de las interacciones humanas que se dan en las empresas. Y aquí vamos a poner un poquito como abstracto, más bien, espero no ponerme tan abstracto, pero se puso muy de moda hace unos años el libro de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, Homo Sapiens se llama, creo que es el libro, el nombre en inglés. Y en este libro, en Homo Sapiens, Harari explica que las personas que hacían los mapas en la edad moderna, es decir, en el año 1400, los cartógrafos, antes de saber qué había del otro lado del mundo, dibujaban mapas que estaban completamente llenos, por más que no supieran qué había del otro lado del mundo. Es decir, imagínate que oye, sabemos que allá está la India, no sabemos qué hay, pero entonces dibujaban monstruos, dibujaban nombres de ciudades que no existían, como eran mapas que estaban llenos. Cuando Cristóbal Colón descubre las Américas y luego Hernán Cortés y se empiezan a hacer todos estos grandes descubrimientos en el mundo, pues los cartógrafos empezaron a dibujar mapas vacíos, es decir, porque se dieron cuenta que podíamos explorar y que había muchas zonas del mundo que eran desconocidas para en ese entonces, para el resto de la humanidad. Y entonces esto de los mapas vacíos, aunque ahorita parece como que una tontería, se convirtió en una especie como de imán para imán, o sea, imán de electromagnetismo. Es decir, empezaron a hacer que muchos exploradores veían a sus mapas vacíos y decían, yo quiero ir a esos lugares vacíos, o sea, quiero ir a descubrir, quiero ir a explorar toda esa zona que no conocemos. Y entonces, de alguna forma, como que la analogía que hemos hecho últimamente pareciera ser que Frederick Taylor, este consultor norteamericano del que hablábamos, parecía que él mapeó todo el comportamiento humano, es decir, él dijo, aquí están los mapas completos, es decir, ya no hay más que descubrir sobre cómo comportarnos en una organización. Y en los últimos 20, 30 años, con todas estas 5 como escuelas de pensamiento, lo que nos hemos dado cuenta es que en realidad sabemos muy poquito de comportamiento humano, sabemos muy poquito de cómo organizarnos, de cómo trabajar en equipo. Y entonces lo que quiere hacer Astrolab quiere como dibujar estos mapas vacíos, es decir, olvídense de Taylor, queremos ayudarle a muchas otras personas a que empecemos a descubrir nuevas formas de organizarnos, nuevas formas de resolver problemas, nuevas formas de trabajar, de comunicarnos, de colaborar. Es decir, creemos que estamos en una especie, en un hito histórico en donde hay demasiado por descubrir sobre cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, cuál es la mejor forma de inspirar a alguien, cuál es la mejor forma de organizar un equipo, de motivarlo. Y entonces, en Astrolab sentimos que hay demasiadas oportunidades, es decir, que otra vez estamos apenas empezando como que esta etapa en donde ya nos dimos cuenta que hay muchas cosas por explorar y queremos animar a más personas a salir al mundo, a descubrir formas y hábitos organizacionales nuevos. Y ya voy a terminar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando más personas empiecen a entrar en estos temas de comportamiento, de equipos, de cambio, de comportamiento? Creo que es la palabra mágica. ¿Qué va a pasar cuando más personas empiecen a empapar y explorar estos temas? Pues que todos vamos a ganar porque vamos a empezar a tener empresas mucho más enfocadas en la persona. Vamos a tener equipos mucho más empoderados. Vamos a tener organizaciones mucho más ágiles que van a poder estar resolviendo problemas muy serios y muy importantes que nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida de muchísimas personas y en el fondo nos van a ayudar a todos nosotros, al resto de los seres humanos, a sacar nuestro potencial. Es decir, las organizaciones poco a poco, mientras van estudiando estas 5 como escuelas, poco a poco van a ir destrabando el potencial humano. Y entonces, cuando esto suceda, pues imagínate que vamos a tener muchos más millones de mexicanos, como dicen, sacándola del parque. Es decir, encontrándose, trabajando en espacios donde los ayudan a conocerse, a desarrollarse, a resolver problemas serios. Y cuando esto empieza a suceder, vamos a empezar a ver un gran cambio en nuestro país. A eso nos referimos con cambiemos la forma como trabajamos e interactuamos. Y ahí es donde quiero dejar el micrófono. En efecto, y fíjate que retomando toda esta parte del propósito,
También yo me sumaría a esta invitación que tú haces a las personas de también algo que tú has mencionado mucho, que es el tema de no esperar a que la empresa te dé el propósito, que tú busques ese propósito en la empresa, no asumir un rol muy pasivo, ¿sí? De que si el líder, que si no hay liderazgo, le eches la culpa que hay una falta, ausencia de liderazgo. Cuando tú puedes descubrir cuál es tu propósito, qué es lo que tú puedes aportar en la empresa, ¿cierto? Definitivamente, es decir, a veces así como creemos que el gobierno nos va a salvar, a veces también pensamos que los directores de la empresa donde trabajamos nos van a salvar y eso no va a suceder. O más bien, puede que suceda dependiendo de cómo sean tus jefes, pero ¿por qué no empiezas desde donde tú estás a cambiar lo que tú puedas, aunque sean cosas pequeñas? Y definitivamente una de esas cosas tiene que ver con encontrar tu propósito y entender que lo que estás haciendo tiene un impacto en otras personas, definitivamente. Y por ejemplo, ¿qué le dirías a las personas que precisamente se sienten como estancadas y sobre todo cuando están en equipos donde como que, ay, los jalan para abajo y eso termina por drenar su energía y desanimarlos y dicen, chin, pero es que ¿cómo? No me ayuda mucho el equipo en el que estoy, ¿sí? Pensando como miembro de un equipo. Yo creía que lo primero que deberíamos de hacer es, hay un libro que es de los libros que creo que más me ha impactado en los últimos años, que se llama Mindset. Mindset, que en español sería como mentalidad o algo así, Mindset. Es de una profesora de Stanford. Y lo que dice la profesora de Stanford es que hay dos tipos de personas. Los que tienen la mentalidad fija, los que tienen una mentalidad fixed mindset o una mentalidad fija, y los que tienen una growth mindset, una mentalidad de crecimiento. Entonces, los que tienen una mentalidad fija son los que dicen, ni modo, así estoy, así me toca vivir y no puedo hacer nada para cambiar mi entorno, no puedo hacer nada para crecer, para desarrollarme. Y por otro lado, los que tienen un growth mindset son los que dicen, ¿cómo le hago para seguir desarrollándome? ¿Cómo le hago para seguir creciendo? Yo dentro de mí tengo muchas cosas que puedo hacer, ¿cómo le hago para que el entorno no me detenga? Y hay un experimento, hay un concepto muy triste que se llama la indefensión aprendida. En inglés se llama Learned Helplessness, indefensión aprendida, y la descubrió, la encontró este filósofo que se llama Martin Seligman. Y lo que dice la indefensión aprendida es que muchos de nosotros sentimos que no podemos cambiar nuestras circunstancias. Y entonces, entre el libro de Mindset y este concepto de indefensión aprendida, yo lo que diría es, claro que sí puedes hacer cosas, probablemente dependiendo de qué tantos recursos tengas, y no me refiero a económicos, sino fuerza interior o capacidad para inspirar a otros, que también es una cosa que puedes adquirir. Hay formas de salir adelante. Entonces, mi recomendación es, no te quedes ahí, o sea, no te quedes estancado, haz algo, o sea, haz lo que sea y encuentra otras personas que sean como tú. Muy bien, amigos, pues entonces ahora vamos a la segunda sección de esta interview, que es el reto Garabato. Y para esto, Andrés, vas a tener un minuto para dibujar el concepto que te voy a dar a continuación, que es una empresa centrada en las personas. ¿Cómo representarías visualmente una empresa centrada en las personas? Listo, no necesito más. Tiempo. A ver, Listo, ya Andrés. estoy listo. Muy bien, enséñanos qué hiciste y explícanos. Ok. ¿Alcanza a ver, más o menos? Sí, aléjalo un poco más. Ahí, Ah, muy bien, ya, excelente. ahí, no sé si tomar un screenshot o qué. No, pero si quieres, sí. Entonces, o sea, como que la idea es, los organigramas están enfocados en, otra vez, como en el orden y en la, me da risa que estoy decía suma. Los organigramas tradicionales están enfocados en tener todo como controlado, pero pues, no están poniendo a la persona en el centro. Imagínate que de alguna forma tuviéramos a los dos sujetos principales de forma abstracta, que es el cliente y el empleado, y es cómo todas las demás áreas, cómo las áreas de la organización le pueden agregar valor a cada una de esas personas, y cuáles serían las relaciones que hay, igual no alcancé a ponerlo, pero cuáles serían las relaciones de cada una de esas áreas, pero teniendo en cuenta otra vez que no se nos olvide lo que está en el centro, que es el empleado y el colaborador. Y tengo una pequeña historia que quiero contar.
que es de PepsiCo, que cuando Salvador Alba, cuando era el presidente de PepsiCo en Latinoamérica, un día le toca la puerta al director de recursos humanos, que se llama Eduardo La Garza, lo invita a su carro y se van a manejar y se van a una colonia popular y encuentran a un niño sentado afuera de su casa comiéndose unas sabritas. Y entonces Salvador va con el niño y empieza a hablar con el niño y con los papás. Y entonces convence a los papás de que lleven al niño a las oficinas de PepsiCo. Y creo que se llamaba Lalo o Pepe, una cosa así. Y como que le dijo a todos los directores, miren, él es nuestro cliente, que no se nos olvide. O sea, que no se nos olvide que todo lo que hace esta empresa está para ayudar a esta persona o para darle a este niño lo que le guste, lo que necesita. Y literal mandó a hacer una estatua de Pepe y la puso al principio, o sea, en la entrada del corporativo, como diciendo, todas las personas que entran a este corporativo tienen que entender que nuestro cliente es, y literal le puso el nombre, no me acuerdo si era Pepe o Lalo, pero lo importante es como el símbolo de decir, cómo todo lo que hacemos lo enfocamos a esa persona en vez de los stakeholders o los accionistas o la bolsa, que no se nos olvide a quién le estamos dando un servicio. Entonces, nomás que eso está incompleto porque el empleado, de alguna forma, si no tienes a tu empleado, pues nunca vas a poder atender bien a tu cliente, ¿no? Entonces, yo como que lo que ponía es, imagínate que así estuviera estructurado y que aquí venían, pues, quienes trabajan en cada una de esas áreas y que en vez de estar enfocado como que en esa estructura jerárquica como de máquina, pues que estos de alguna forma, no estoy seguro cómo, pero que estas áreas se van moviendo dependiendo de la necesidad, se van haciendo más grandes o más chiquitos, siempre enfocados en estas dos personas. Sí, de hecho, una cosa que me encantó de tu diagrama, no sé si te percataste, es el hecho de que pusiste flechas bidireccionales. ¿Por qué? Porque interactúan continuamente, no es una cuestión unidireccional. Y eso me encantó de esa parte del diagrama, cómo lo representaste. No es como que todo fluye nada más hacia un departamento, hacia una sección. Es correcto, es decir, tiene que ser una cosa bidireccional para que de verdad le pongas atención a tus clientes y a tus empleados. Y otra cosa que rescataría de la anécdota que platicaste es el uso de los símbolos. Oh, el uso de los símbolos, o sea, es lo que creo yo que carece mucho del liderazgo de ciertos directivos, porque exigen disciplina, exigen profesionalismo, puntualidad, pero ¿cómo lo bajas? ¿Cómo haces que la gente entienda esos conceptos? Cuando para ti es disciplina, para ellos, las personas, y tienen otro concepto de eso. ¿Por qué no hablar de ejemplos en particular? De utilizar realmente, aterrizar los valores de una forma que la gente lo entienda. Y sobre todo, bueno, ya ni hablamos de que lo transmitan los valores, de que realmente los líderes, los gerentes, los directivos los vivan. No es nada más de exigir, yo quiero que hagan las cosas bien. ¿Y qué entiendes tú por hacer las cosas bien? ¿Sí? Ese es un problema que creo yo. Que hay una falta de uso adecuado de los símbolos para aterrizar los valores y que eso conecte con la gente. A mí en lo personal es un tema que me mueve muchísimo porque a la gente la confundes y no te la compra. Porque a lo mejor la gente, claro, porque hay una condición jerárquica que impone y la gente hace las cosas porque lo dice, porque es la persona que ahora sí que ejerce la coerción sobre mí, porque si no me va como en feria. Pero no te la compro. A ver, muéstramela. O sea, ¿tú cómo estás viviendo esos valores que tú a mí me estás exigiendo? Y ahí yo creo que es la clave para que la gente dé ese valor extra. Cuando la gente ve, tú como buen juez empiezas por la casa, la gente va a decir, pues este cuate realmente es congruente. ¿Sí? Entonces, si es congruente, me transmite esa congruencia y te voy a dar un poco más. Y las grandes organizaciones, estemos de acuerdo o no, las grandes organizaciones milenarias, así es como han ido manteniendo sus tradiciones. Me acuerdo que hace algún tiempo estuve en Inglaterra y fui a una catedral, a la catedral de Canterbury, que se construyó en el año 1100, 1200 por ahí, una catedral gótica, y todas las paredes eran murales, y en cada mural había, pues haz de cuenta, lo que hoy llamaríamos memes, que finalmente eran vitrales con algunas historias de diferentes santos
sin ninguna palabra, sin ninguna palabra. Pero entonces lo que nos decían es la gente que iba y que hacía una peregrinación a Canterbury, pues imagínate campesinos de todo tipo de Inglaterra llegaban a Canterbury y veían esos vitrales y simplemente con ver esas imágenes se empezaron a platicar las historias de qué significaban esos murales y qué significaban esos vitrales, esas pequeñas historias. Y entonces juntaban dos temas que aquí son muy importantes para nosotros, juntaban lo visual, lo juntaban con historias. Y eso de alguna forma ayudaba a que, como llama Daniel Boyle en el libro The Culture Code, que haya como señales de, ¿cómo le llaman? Belonging cues, como señales de que pertenecemos a un grupo. Y esas señales nos ayudan a formar equipo y a que no se nos olvide por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Señales de pertenencia. De pertenencia, señales de pertenencia, perdón quedando medio mucho, pero sí, señales de pertenencia, es correcto. Muy bien, Daniel, ¿qué comentaste? Daniel Coyle se llama, Daniel Coyle con Y. Daniel Coyle tiene un libro que se llama El Código de Cultura, The Culture Code, y habla mucho de las señales de pertenencia y que son cosas visuales, que son frases, que son historias, que de alguna forma nos recuerdan por quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde queremos ir. Cuando traje tenemos una especie de mentor australiano y cuando vino a la Ciudad de México lo llevé al castillo de Chapultepec y entonces estaba fascinado con la historia de Juan Escutia y la bandera porque pues resulta que le dije, es que cualquier niño mexicano que tenga 6 años en delante, cualquier ser mexicano, conoce la historia de Juan Escutia y de alguna forma nos lo han dicho en tantos lugares pero además es una historia fácil de recordar. Y luego lo llevé a la Basílica Guadalupe y entonces el indio Juan Diego, que si las flores, etcétera. O sea, las historias que todos sabemos y todo detrás hay un tema visual y una anécdota, ¿no? Entonces, esas son las cosas que finalmente se nos quedan grabadas y que pues los niños héroes llevan 170 años y la Basílica Guadalupe, la Virgen Guadalupe llevan más de 500 años. Bueno, no 500 años, bueno, no importa, el asunto es que tienen muchos cientos de años y de alguna forma han perdurado, ¿no? ¿Cuántos manuales de cultura, cuántos valores organizacionales tienen 2 años y nadie lo recuerda? Pues porque no son memorables, no los han hecho memorables. No los han hecho memorables y en algunos casos no les interesa. También es cierto. Por toda esta vieja escuela que, como tú nos acabas de explicar, todavía aún prevalece hoy en día. Es correcto. Nada más una duda. Le dijiste que Juan Escutia no existió, ¿verdad? ¿No? ¿Y no existió? Pero sí se lo dijiste, porque se fue con la finta. No. Yo te pregunto a ti, ¿y no existió? Yo digo que no. Es un mito. Es un mito para exaltar el patriotismo. Puede ser que sí, y de alguna forma ha funcionado, ¿no? Más o menos. Ok, sí, pero a final de cuentas, sí. Ilustra muy bien el punto a lo que vas. El uso de arquetipos, sí, de símbolos, sí, tienes razón. Muy bien, excelente, no. Pues gracias, Fer, en eso, por el rollazo que me aventé, muy contento de compartir. Estaba muy nervioso por esto porque... No, muy bien, te quedó muy padre. Sí, salí victorioso. Sí, necesitas, ya sabes, seguir practicando, ya sabes, ¿no? Muy bien. Muy bien, excelente, Andrés. Dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Tus plataformas sociales, que de hecho va a aparecer en una cintilla y van a aparecer. Y los vamos a poner en la descripción de la galería, así como todas las referencias bibliográficas que nos estuviste compartiendo, las vamos a poner también en la descripción de la galería. Pero dinos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar? Te puse 2 links en el chat para que lo pongan si quieren por aquí o donde sea. Okay. Puse el link a mi LinkedIn, lo utilizo muchísimo. Sí. Más de lo que estoy orgulloso de lo que debería usarlo, pero bueno, el LinkedIn, la página Astrolab y en concreto el blog de Astrolab, que lo tenemos muy actualizado, cada martes y jueves subimos un artículo nuevo. Ok. Y mi correo, encantado de ver qué les gustó, qué no les gustó, si quieren conocer un poquito más sobre lo que hacemos en Astrolab, encantado. Pero diles tu correo. Perdón, mi correo es andres@astrolab.mx.
¿Y tu Y LinkedIn? es linkedin.com/IN diagonal Andrés Oliveros. Muy bien, pues ahí lo tienen. Para que se echen un clavado a todo lo que les ofrecen todos los amigos de Astrolab y también para que estén al pendiente de todos los talleres que ofrecen con Inspira, el aula Inspira, para que ustedes busquen encuentren su historia, esa voz interior para transmitir, para explicar, para inspirar. Bueno, en fin, todas esas herramientas tan padres que tienen los amigos de Astrolab que ofrecernos. Entonces, y a mí no me resta más que recordarles que la memoria visual de todas las ideas de Andrés las van a poder encontrar en las plataformas sociales de Tintero. En Instagram nos pueden encontrar como @Tintero, en la fanpage de Facebook Tintero. También en Twitter me pueden encontrar como @F3Guajardo. Y también si les interesa algún otro tema o tienen alguna otra duda, me pueden escribir a hola@tintero.com. Entonces, y te agradezco muchísimo, Andrés, por el tiempo y por toda esta increíble conversación. Estuvo súper cool, increíble. Muchas gracias, Fer. Lo chistoso es que nos hemos visto probablemente una hora en nuestras vidas y parece que ya nos conocemos al menos una hora físicamente, pero sí, tenemos que ir por unas chéves ahora que ya que estoy por acá para ver qué más hacemos por acá. Por supuesto, no, ya sabes, una vez más, te agradecemos por compartir tu conocimiento y por abrirnos ahora sí que todo el panorama y sobre todo a todos aquellos que están viendo esta interview para que redescubran su propósito, se inspiren y se avienten a ahora sí que explotar al máximo su talento. Gracias, saludos y pues muchas gracias, Fer, por el tiempo y por pensar en mí. Excelente, gracias a ti. Y bueno, a ustedes, amigos, les agradezco una vez más que nos hayan visitado a esta interview. Así es que nos vemos hasta la próxima interview. Hasta luego. Nos vemos, Andrés. No, Fer, hasta luego. Abrazo.